¿Estás buscando un broker para operar en el mercado americano? eBroker te ofrece tiempo real gratuito, garantías intradía y comisiones muy competitivas en futuros y opciones de CME Group. Prueba nuestra cuenta demo gratis. ebroker.es. Reinventando el trading. Producto financiero que no es sencillo y puede ser difícil de comprender. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Ruta 42. Los sábados a las 8 de la tarde en Radio Intereconomía. Un viaje infinito por las grandes músicas. Ruta 42, un programa de Joaquín Martín. Foro Directivos en Capital Intereconomía, un espacio en colaboración con la Asociación Española de Directivos. Cuando son las 11:08 de la mañana, abrimos como cada viernes este foro directivo, un foro directivo en el que vamos a hablar esta mañana, en colaboración con la EDE siempre, de salario emocional, que es un término muy importante. Se habla mucho, porque es, por así decirlo y por definirlo, pues ese conjunto, ¿no?, de beneficios no económicos que reciben los empleados en ese entorno laboral y que en ocasiones puede ser tanto o más importantes que el salario económico. Es que está cobrando mucha importancia o cada vez más la conciliación, la flexibilidad, el bienestar, el crecimiento profesional, que se han convertido en esos elementos clave para atraer el talento y también retenerlo. Y me voy a referir en este caso a un informe de Randstad publicado hace unos meses que destaca como el 29% de los trabajadores se plantearía, dicen, dejar su trabajo si se le pidiera pasar más tiempo en la oficina. Daniel Lorenzo, director general de Relaciones Externas de Randstad, bienvenido, buenos días. Hola, buenos días, Elena, y muchas gracias por contar con Randstad. ¿Qué tal, Daniel? ¿Cómo estamos? Bueno, yo no sé si, Daniel, ahora hablamos, ¿no?, de la encuesta, que también deja algún titular más destacado, que habla también de ese cómo el 46% de los trabajadores españoles dejaría su empleo si se les impidiera disfrutar de su vida personal. Pero la pregunta que te hago, ¿qué es exactamente, cómo se define ese salario emocional y cómo se diferencia de ese salario monetario? Y no sé si es más difícil ahora que nunca retener el talento si no se le da esa parte de salario emocional. Bueno, pues Elena, yo creo que estamos ante la gran paradoja que tiene el mercado laboral español, porque con casi 3 millones de parados tenemos 150.000, casi 200.000 vacantes que no podemos cubrir. Lo que estamos viendo, y con este tipo de estudios, el Work Monitor 2024, que se viene haciendo desde hace más de 21 años en 34 mercados diferentes, entre ellos el español, son 27.000 encuestas a trabajadores de entre 18 y 67 años, lo que vemos es que la voz del talento nos está diciendo que hay un nuevo ABC en cuanto a lo que quiere el talento del mañana, ¿no? Uh-huh. Ese ABC, pues lo primero que vemos es la ambición, y nos damos cuenta que ha cambiado la evolución profesional tradicional, ya no es la principal ambición. Pues ahora nos encontramos en que los trabajadores buscan el equilibrio entre vida laboral y vida personal, buscan la flexibilidad, buscan la equidad, buscan la formación como toma de decisiones, ¿no? Uh-huh. Y la B, o sea, ABC, esa D es el balance, ¿no?, lo que decíamos antes, el equilibrio ya está
al mismo nivel que el salario. El equilibrio me refiero a la conciliación entre la vida laboral y profesional. La flexibilidad, no solo dónde trabajo, si utilizamos el teletrabajo o no, sino cuándo puedo trabajar, ¿no? La flexibilidad horaria. Y ya la ambición también toca con la carrera profesional, pero hay, como has dicho, datos importantes en los que muchos empleados, muchos trabajadores contestan, el 46% de los españoles dice que dejaría su empleo si le impidiera disfrutar de su vida personal, ¿no? Esto es algo que nos llama mucho la atención. Por tanto, la conexión que tienen que hacer las empresas para poder atraer ese talento es conocer muy bien este tipo de estudios, conocer muy bien las trayectorias profesionales y los modelos de trabajo que encajan con cada uno de sus empleados. Ya el café para todos del Departamento de Recursos Humanos tradicional pues se convierte un poco en un servicio a medida, ¿no? Donde tienes que conocer lo que quiere cada una de las diferentes generaciones, las diferencias geográficas por áreas, las circunstancias profesionales de cada uno para personalizar tu estrategia de talento. Daniel, claro, esta encuesta de la que estamos hablando, ese informe Web Monitor que realizó Randstad, ha sido a nivel global, se ha hecho a más de 27.000 trabajadores de 34 países, entre ellos nuestro país, España. Pero todo esto contextualiza algo que ocurrió también después de la pandemia, ¿no? Que puso en jaque a ese modelo de trabajo presencial, pero que además ha redefinido una manera de ver, ¿no? Una forma nueva de ver el trabajo. Yo no sé si esto tiene mucho que ver también con las generaciones más jóvenes, ¿no? Que han venido a redefinir este concepto. Y también cuáles son esas tendencias emergentes que hay en ese campo de salario emocional que las empresas deberían de tener en cuenta para retener el talento. Sí, es curioso porque si miramos el pasado, una de las preguntas que nos hacían, la primera pregunta, pues seguramente sería ¿cuál es el salario que voy a ganar? Hoy en día, cada vez más los trabajadores preguntan ¿cómo va a ser la flexibilidad que voy a tener? ¿Voy a poder conciliar? ¿Cuántos días de teletrabajo tengo en mi empresa? Fíjate que el 29% se plantearía dejar su trabajo si le pidieran pasar más tiempo en la oficina. O el 24% de los encuestados españoles ha dicho que ha hecho algún cambio en su vida, alguna mudanza, pensando precisamente en poder teletrabajar o incorporar el teletrabajo a su vida, ¿no? Por eso creo que es muy importante que las compañías, que los empleadores piensen muy bien qué es lo que quieren sus empleados o su público objetivo para poder atraerlo, y una vez que lo atraen poder fidelizarlo, ¿no? O sea, cómo conseguir ese compromiso en el día a día en el trabajo, que no solo ya toca salario, sino toca temas como pues la responsabilidad social corporativa de mi empresa, la equidad, la formación. Cada vez más trabajadores demandan esa formación, ¿no? Y estar pues aprendiendo de las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Todos estos puntos cada vez son más importantes a la hora de elegir una empresa, y cada vez los trabajadores se guían más por otras cosas que no solo es el salario, y que podemos englobar dentro de, como decías, ese salario emocional, ¿no? Daniel, claro, todo esto tiene que ver mucho porque estamos hablando de ese salario emocional, del cambio de tendencias, ¿no? Dentro de esos entornos de trabajo, de la flexibilidad, de la conciliación, de ese bienestar, de ese crecimiento. Y todo viene a desarrollarse también en cómo afecta también a la productividad, ¿no? Que eso es lo que tienen también que pensar las empresas, ¿no? En esa parte contraria, ¿no? De lo que quieren también estas personas, este nuevo talento, y lo que reciben también las empresas con estas nuevas modalidades o tendencias que están llegando hasta el mercado laboral. Sí, claro, todo esto lo tenemos que combinar con esa productividad. Pero no olvidemos que al final todo el esfuerzo que hace una compañía por atraer talento, si al final tiene una pronta rotación, que es otro de los temas que afecta, o sufre absentismo, pues todo esto hace mermar esa productividad, ¿no? Por tanto,
pues nosotros lanzamos estos estudios en los que decimos que el 59% no aceptaría trabajar si no puede conciliar, ¿no? Esto es de los entrevistados españoles. Y dentro del estudio, que además nos sirve para comparar España con estos otros 33 mercados donde se hace el World Monitor, pues dice que los motivos en España para elegir una empresa, el primero es el equilibrio entre vida profesional y laboral, con un 95% de respuestas a favor de la conciliación. El estudio a nivel global marca un 93%. El segundo motivo es el salario. Es la primera vez que en España la conciliación adelanta al salario. Y el tercer motivo también es la seguridad en el puesto de trabajo, ¿no? Estar en un puesto de trabajo que me permita continuar, que me permita desarrollar mi carrera profesional, que me ayude a aprender y a poder evolucionar profesionalmente. Es decir, todos estos factores son cada vez más tenidos en cuenta y al final terminan afectando a la productividad, ¿no? Porque si primero no conseguimos tener a los mejores profesionales, hace que nuestros servicios, nuestra producción se merme o incluso el servicio que damos a nuestros clientes, la calidad, si no tenemos a los mejores profesionales, será peor. Y luego, si prometemos muchas cosas que después no cumplimos, corremos el riesgo de la rotación y al final, si se nos van los empleados, lo que estamos haciendo pues es eso, perder productividad, ¿no? Además es que también tiene mucho que ver realmente con la salud, ¿no? Se trata también de generar ese clima, ¿no?, laboral que, bueno, pues que promueva el compromiso, también la productividad, como decimos, de los trabajadores y que se traduzca ese salario emocional en promover esas prácticas y también políticas, ¿no?, que fomenten ese entorno también saludable que tiene mucho que ver con la gestión también del talento, que vaya más allá, como decimos, de esa remuneración económica. Pues Daniel Lorenzo, director general de Relaciones Externas de Randstad, ha sido un placer compartir estos minutos contigo en este foro directivo de este viernes. Un placer, como siempre, Elena, y a vuestra disposición para comentar cómo poder mejorar en la atracción y fidelización del talento en las empresas. Pues eso es lo importante. Muchísimas gracias, Daniel. Un abrazo y feliz fin de semana. Un abrazo, gracias. Adiós. WeCity es la plataforma de inversión inmobiliaria mejor valorada de Europa. Con WeCity, nuestros inversores ya han obtenido rentabilidades netas anuales superiores al 15% en plazos de entre 6 y 18 meses. ¿A qué esperas para rentabilizar tus ahorros? Llama al 628 53 40 63 o entra en wecity.io. Tan, 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 tan. La cuenta online del Santander es tan fácil de abrir que lo puedes hacer desde donde quieras. Santander en digital es Santander. Santander, por ti, los primeros. Consulta condiciones en bancosantander.es. Nosotros, que en algunos casos ya ni nos acordamos de lo que eran las pesetas, no solemos ponernos a pensar en cómo sería la primera moneda de la historia, la que marcó el origen de todas las cosas y la que después de ella vinieron todas las demás. El consenso general de los historiadores es que la primera moneda nació hace nada menos que 28 siglos en el reino de Lidia, actual Turquía. Esta moneda, con la efigie de un león rugiendo, estaba compuesta ya por metales preciosos. Pesaba unos 4 gramos y algunos calculan que probablemente una única moneda podía valer la paga de un mes. Pero China se nos adelantó. Alrededor de 600 años antes de Cristo comenzaron a acuñar monedas redondas. El uso de las monedas por parte de los comerciantes comenzó a extenderse y los griegos fueron los segundos que decidieron acuñar sus propias monedas. Alejandro Magno fue el primero en decorar con su rostro las aleaciones y sentó las bases de una moda que continúa a día de hoy. Los romanos también llegaron a la conclusión de que el uso de las monedas era fundamental y comenzaron a acuñar las suyas. Julio César también inmortalizó su rostro y el denario más antiguo se encontró en una excavación en el año 2000.
Europa los billetes llegarían mucho más tarde. La primera constancia que se tiene es en Suecia en el siglo XVII, de la mano del cambista Johan Palmstruch, que los entregaba como recibo para los que depositaban oro en el Banco de Estocolmo. Y en España, por ejemplo, llegaron durante el reinado de Carlos III en el año 1780. Y del país del otro rey, Carlos III, el británico, es la moneda viva más antigua del mundo, la libra esterlina, que tiene sus orígenes en la Europa continental. Su nombre se deriva de la palabra en latín libra, que significa peso o equilibrio. Con una sola se podía comprar una cabeza de ganado en el año 980. Desde entonces, las cosas han cambiado mucho. El match perfecto este San Valentín será con Foreo y sus dispositivos de belleza y cosmética. Ya sea para sorprender a tu pareja o simplemente autorregalarte, porque no hay nada mejor que el amor propio, Foreo ofrece precios especiales en su web y en su espacio en la parafarmacia de El Corte Inglés. Si tu pasión es la caza, sueñas con el sonido del río mientras lanzas tu caña o simplemente disfrutas del campo y la naturaleza, este es tu programa. Caza, pesca y naturaleza. Todos los sábados y domingos de 7 a 8 de la mañana en Radio Intereconomía. Coordina Marcos Ruiz. You're watching the most exciting game you will ever see on your TV set. Telstar by Coleco. A muchos oyentes este sonido les transportará a su infancia. Los más jóvenes quizá no hayan descifrado aún de qué se trata. Así se anunciaba uno de los primeros videojuegos de la historia. El mítico Pong, ese juego de puntos y líneas basado en el tenis de mesa, nació en los años 70 y con él la industria del videojuego. Desde entonces este sector ha revolucionado nuestro mundo, como señala Rafael Jareño de Foxtrot Command. A nivel económico, muchos estudios afirman que estos últimos años la facturación o el ingreso total por el entretenimiento derivado de los videojuegos ha superado a la industria del cine o de la música en cuanto a nivel de volumen de dinero, ¿no? Sin olvidar que dentro de los videojuegos también hay cine y también hay música, por lo que combinan los tres tipos de entretenimiento en uno solo. Ser gamer se ha convertido en una profesión más que deseada. Incluso las partidas competitivas se consideran deportes electrónicos. Además, se ha confeccionado todo un universo alrededor de los juegos digitales que invaden la cultura popular. Destacan las series y las películas basadas en videojuegos, bandas sonoras, así como streamings y podcasts especializados. Si el mundo está perdido, ¿para qué seguir? Tú no has visto el mundo. No lo entiendes. Sigues por tu familia. ¿Yo no soy tu familia? No. Eres mercancía. El último ejemplo es The Last of Us. La popular serie de HBO, basada en el juego homónimo de la compañía Naughty Dog, ha sido toda una revelación en audiencia, abarcando no solo a los fans del juego de terror, sino al público general. La respuesta de los jugadores no debe sorprendernos, pues el 91% de los gamers consume también ocio relacionado con videojuegos, según un estudio de PC Componentes. El mismo estudio señala que la mitad de los jugadores consumen series y películas basadas en juegos, demostrando así la influencia de las narrativas digitales en cine y tele, como afirma el CEO y cofundador de Deep Lab Games, Javier Celorrio. Ahora mismo, pues todo lo que sean las tendencias de Twitch, de YouTube, etcétera, etcétera, están muy relacionadas con el tema de los videojuegos. Los influencers de hoy en día están muy relacionados con el tema de los videojuegos y las nuevas generaciones, pues ya casi alguno prefiere jugar a un videojuego que ponerse a jugar a fútbol o baloncesto. Entonces es como que se está profesionalizando también la figura del jugador de videojuegos. ¡Vamos, Mario! ¡Nuestra gran aventura comienza ahora! ¡Ah! ¡Quitádmelo, quitádmelo, quitádmelo! La última película de Mario Bros. Es la segunda más taquillera del año, solo por detrás del fenómeno Barbie. Otros títulos como Sonic o Gran Turismo corroboran esta tendencia. Los videojuegos cuentan también con bandas sonoras que contribuyen a la inmersión de los gamers y que son la mejor carta de presentación para artistas y grupos de música.
¿Cómo está la industria del videojuego en España? Pues marcando récords. El año pasado obtuvo 2.012 millones de euros en facturación en un país con más de 18 millones de jugadores. Yo creo que tanto en España como a nivel mundial ha habido un crecimiento tanto en la cantidad de ventas del videojuego hasta en el propio talento. Aunque sí que es cierto que muchos de estos estudios son europeos, sí que a lo mejor todavía falta un gran estudio de videojuegos a nivel nacional. Este sector es un pulmón cultural y económico vital en nuestra sociedad. En Internet dominan el entretenimiento y cada vez se cuelan en más salones de nuestras casas. Atrás queda esa creencia de ser un pasatiempo para unos pocos o un negocio de nicho. Game over. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Foro Empleo en Capital Intereconomía. Pues en contra no, o a favor. Te doy ahí. ¿Qué tal? José María Tripper, columnista del Economista. Buenos días. ¿Qué tal? Pues mira, bien. Estamos hablando de la igualdad, ¿verdad? Con una alergia de caballo. Ya somos dos, bienvenido. Madre mía, el sábado mal, pero hoy peor. Digo, si no me he levantado yo, ¿qué he hecho yo esta noche? La primavera, ¿no? Bueno, pues mírate tú, ¿cómo estamos? Esta primavera adelantada que tenemos. Ponte el micro. Sí, como si hubiera dormido abrazado a Amapola, me he levantado hoy. O sea, es una cosa... Sí, la primavera adelantada que tenemos está perjudicando, pero bueno, aguantamos. Lo bueno de la alergia es que no contagia. Así que podéis estar tranquilos los demás. José Canseco, experto en recursos humanos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Están los cerezos en flor, ¿eh? Está muy bonito todo por ahí. Por eso es, claro. Así que bueno, ahora viene el mal tiempo, sube, baja. Hombre, que llueva nos va a limpiar es lo un poco que toca, esto, ¿no? Sí. Bueno. José Luis Fernández Santillana, director de Estudios de Uso, del Gabinete de Estudios de Uso, Unión Sindical Obrera. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien. Bien. Dentro de lo que cabe. Por no preocuparte. Bueno, quiero decir que si empiezas a mirar ya, empezamos a mirar achaques, no entremos en la rodilla, que si no sé qué, que si lo otro. Te cité el otro día aquí con lo de los Baleares y lo de los... sí. Ciclos de continuos. Sí, pero bueno, eso es, como decía alguno por ahí, pues el milagro, no es el milagro de los panes y los peces, pero casi. El doble de gente cobrando el paro que parados. Sí. Bueno, pero es que el problema, me decía el otro día uno, mira, o sea, si cuesta mucho conseguir que el Servicio Público de Empleo te dé la prestación, y son súper estrictos a la hora de renovarla, etcétera. Los datos buenos son los de la gente que está cobrando la prestación. Y por tanto, los parados reales que existen en Baleares son más de 71.000 o cerca de 72.000, porque son los que están cobrando prestación o subsidio. Ya está, si no, el INE no se lo daría. Claro, esa gente no está trabajando. Y figuran como parados 31.000, ¿no? Hablo de memoria, la mitad. Está bien. Bueno, la cifra sale. Un poco de... Pero esto hay que fijarse los datos de los que cobran y no los datos que nos da el Ministerio, y ya está. Bueno, pero esos datos también los tiene el Ministerio. Sí, evidentemente. Sí, no, pero si además los datos que sacas tú los sacas de los informes del Ministerio, o sea que no nos inventamos nada. No nos inventamos nada, ¿no? Lo que pasa es que hay que... No hemos ido a Baleares a preguntar cuánta gente cobra. O sea, yo iba a decir una pequeña maldad, es que yo creo que por edad aquí, sobre todo yo no he hecho la LOCSE, o sea, yo soy del antiguo bachillerato. Entonces estas cosas nos han enseñado a contar. Yo soy el más joven con diferencia, pero sí, yo nos han enseñado a contar, a hacer cuentas, sumar, restar, multiplicar, estas cosas de las operaciones elementales, ¿no? Si profundizas en los datos que da el Ministerio, te das cuenta que tienen más trampas que las encuestas de Tezanos. Sí. La cocina del Ministerio. Bueno, luego os pregunto por los agricultores y el campo, que también hay que hablar de la mano de obra, porque falta mano de obra en el campo, pero antes estamos ahí en negociaciones entre patronal, sindicatos, comisiones, UGT. El gobierno se ha quedado un poco al lado de esto, porque os ha dicho negociar vosotros y me traéis lo que sea. Pero de la reducción de la jornada laboral, ayer entrevista la agencia EFE con Pepe Álvarez, optimista, dice que parece que las cosas van bien, ¿eh? A mí lo que me cuentan es que las cosas, de momento, las primeras tomas de contacto van bien sobre la reducción de la jornada, luego a ver cómo se plasma eso. Pero decía algo que os quiero traer hoy a la mesa, que las jornadas de trabajo en España son muy largas. Que el tiempo de trabajo en España, las jornadas son muy largas. No hay necesidad de trabajar tanto para producir lo que producimos. Y por tanto, reducir el tiempo de trabajo puede perfectamente tener como consecuencia una mejora de la productividad y de la propia competitividad de las empresas.
Vamos a ver, José Canseco. Varias preguntas, hombre, porque tú eres el experto en recursos humanos, ¿no? Dale, sabes lo que produce las plantillas. Dale, pero creo que vamos a estar de acuerdo. Varias cosas sobre lo que ha dicho. Con menos horas, trabajando menos horas, produciríamos lo mismo. Entiendo que lo que plantea Pepe Álvarez es que sí. En otros países trabajan menos horas que nosotros y producen lo mismo o más. ¿Cómo? Entendido. Bueno, aquí varias cosas. La primera, no es lo mismo la jornada teórica, legal, que la jornada real. Yo no sé si está hablando de 40 horas o de la jornada real, que tendríamos que hablar de un sector, otro sector, ¿vale? ¿Cómo habría que medir la jornada? ¿Por días, por semanas, por año? No, yo en función de la relación laboral. En función de la relación laboral que tengas, pero lo que tiene sentido es que... Pero horas a la semana. Por horas semanales. Como quieras. Eso es lo que pregunto. Yo creo que por horas semanales se mide en el resto del mundo. Bueno, hay diferencias, ¿no? Y lo segundo que dice es que una reducción, hay que saber si hablas de teóricas o reales, importante. Y segundo, dice que una reducción de la jornada laboral tendrá como consecuencia una mejora de la productividad. Grosso error. Es justo al revés. Si tenemos una mejora de la productividad, podemos tener como consecuencia que podríamos reducir la jornada laboral para con menos hacer lo mismo o más. O sea, hay que empezar la casa al revés. Eso es. Y eso es un punto fundamental. ¿Cómo hacen en otros países? Pues en otros países hay un poco de todo, porque con esta moda en los últimos años de las jornadas de 4 días y la reducción de las horas por semana y, bueno, muchas cosas que se están haciendo, trabajo mixto, híbrido y demás, pues es verdad que se está teniendo incrementos de productividad, sobre todo en aquellos trabajos ligados no solo a la tecnología per se, sino que de alguna forma hay un uso o un aprovechamiento de la tecnología y demás, ¿no? ¿Qué tiene que ver con esto o qué es importante tener en cuenta? Pues que las culturas de trabajo no son las mismas. Un español no trabaja igual que un portugués, que tenemos a unos cientos de kilómetros, no trabaja igual que un francés, no trabaja igual que un griego, que un alemán o que un sueco, ¿vale? Y el cómo trabajas, qué dinámica tienes en tu rol profesional, tenemos en nuestro rol profesional, es la clave. Esos hábitos buenos, malos y la relación que tenemos con los compañeros y con el trabajo por objetivos es la clave de eso. Tiene que ver, por añadir, y pregunto, no lo sé. Sí. ¿Tiene algo que ver con el sector? ¿Con la forma de trabajar? Hombre. Tienes sobre todo, bueno, evidentemente cada sector es diferente, como es lógico, ¿no? No trabajamos igual. Lo digo por el peso de los sectores que tenemos aquí, que nos hagan diferentes a cómo trabajan en general. Sí, pero los sectores, o sea, la foto sectorial que tenemos en nuestro país no es tan diferente de la foto sectorial que tenemos en Francia, con diferentes pesos, quiero decir. Pero la foto está más o menos representada. Hay diferentes pesos en el PIB ahí, pero la foto es la misma, pero trabaja diferente. Una persona que trabaja en logística o supply chains aquí en España, seguramente, y conozco un poco el sector, no trabaja igual que un francés o que un alemán o que un nórdico, ¿no? Esa es la gran diferencia, cómo aprovechamos la jornada y qué gap hay, y hay muchos estudios por ahí, entre la teórica, que te fija tu relación laboral o tu convenio o lo que sea, y la real efectiva. Esa es la verdadera clave de la cuestión. Y eso nos lleva a la productividad. Leí ayer esta mañana, hablando de productividad, declaraciones del director general de Economía del Banco de España, que dice: el Banco de España liga el crecimiento del PIB al aumento de la población y no al de la productividad. Claro, es que vamos a ver. Sí, tenemos. Eso ya es cocina, ¿eh? Hemos visto que estos son datos de la Unión Europea. La productividad en España ha caído un 7,3% en los últimos 20 años, mientras ha subido en la media europea. Estamos a la cola de productividad de la Unión Europea. A la cola, total. Vamos a ver. Y luego hay otro dato. Si miramos el PIB nominal por hora trabajada, bueno, pues en España es el 76% de la media de la Unión Europea y el 63% de Alemania. O sea que vamos a ver, aquí decías, jornada laboral. Jornada laboral, hablaba José, que es la nominal son 40 horas, pero la jornada laboral media, y me podrá corregir José Luis, pero creo que está en 33-34 horas la jornada media real trabajada en este país. La real efectiva, sí. La real efectiva. Un poquito menos incluso. Claro, con lo cual... Por ahí. Un poquito menos. Sí, pero bueno, más o menos, pues en torno a eso. Eso por 3. Y luego dice Pepe Álvarez, es que reduciendo la jornada aumentamos la productividad. Hombre, eso es igual que pasa con el sistema educativo. Mire usted, si ablandamos y decimos que pase por suspensos, tenemos los
los chavales con suspensos tenemos menos fracaso escolar, ¿no? Pues aquí exactamente igual. Claro, si bajamos y producimos lo mismo, lo que pasa que no, tampoco es verdad que trabajando menos horas se vaya a producir lo mismo, que esa es otra. Y luego creo además que lo que no se puede hacer es lo que está haciendo la ministra de Trabajo, es tomar decisiones unilaterales. Existe un diálogo social que se lo está saltando a la torera todo lo que le da la gana. Lo que está teniendo esta señora es una dictadura laboral. Y eso es desde un punto de vista de lo que es el diálogo social. Cuando luego el Congreso le dice que no, dice pues... sí, pero... claro, bueno, también... bueno, iba a decir otra cosa. luego lo comento. No, iba a decir que también cuenta que recibe no sé cuántas proposiciones sexuales al día. Eso, así, por favor. Pero... Qué interesante esta tertulia, ¿eh? Eso lo ha dicho ella. Aprende uno cosas. El viernes por la mañana, ¿eh? ¿Eso ha dicho ella? A mí me han mandado unas declaraciones, no sé si a lo mejor es eso, pero a mí me las han mandado, ¿eh? Bueno, igual que dice que pero vamos a ver, no dice que cuando va al colegio a llevar a sus niñas al colegio, que todos los padres dicen que qué buena es y qué malos son los de Podemos y los del Partido Popular. Vamos a ver, esa señora primero no, y los taxistas también no va en taxi porque va en coche oficial, y dudo mucho que lleve a sus niñas al colegio, porque además vive en el ministerio, vive en la planta de arriba del ministerio, ¿no? Pero yo decía, lo que está haciendo esta mujer con el diálogo social es una auténtica dictadura laboral. Eso fundamentalmente. Entonces, claro, lo que pasa que, bueno, a Pepe Álvarez le viene muy bien estar ahora al lado de la ministra, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo, volviendo a las declaraciones de Pepe Álvarez, digo, es que no dice nada, ¿no? Digo, yendo al fondo, es decir, no ha hecho absolutamente nada. Dice que las jornadas son muy largas. Bueno, vamos a ver, es decir, la jornada es de 40 horas, la jornada máxima, por la media de los convenios colectivos que da el propio Estadística de Convenios y da Eurostat, está en torno a 37 horas y media, 38. Sí. Entonces, lo que hay que ver es qué pasa con esos 2,5 millones, por decirlo así, de personas que están afectadas por el salario mínimo interprofesional y que no tienen convenio colectivo. Y eso sería, en todo caso, qué jornada se les sitúa a esos. Aquellos que están ubicados en el ámbito de los convenios, muy pocos son los que mantienen las 40 horas. Por eso, entre otras cosas, este tema se ha desviado a la negociación entre patronal y sindicatos, porque el marco natural de discutir cuál es la jornada máxima o la jornada semanal o la distribución horaria es en el ámbito del convenio colectivo, porque en los convenios colectivos se suele pactar la jornada máxima y se suele pactar cómo se distribuye después esa jornada, tanto en ámbitos mensuales o semanales, o la posibilidad de hacer jornadas flexibles, un mes hacer una jornada y luego otro mes hacer una jornada inferior, de acuerdo también un poco a las necesidades sectoriales o las necesidades propias del sector. Hay sectores que en un momento determinado necesitan un mayor aporte de horas de trabajo y en otros momentos, sobre todo, fíjate, aquellos sectores que están más ligados a algo tan típico de nuestro país, que es la estacionalidad. Bueno, bien. ¿Cuál es el problema de fondo y el que no está contando? Es que en España se trabaja muy pocas horas. A diferencia, o sea, no estoy hablando de si son jornadas largas. Lo que digo es que las jornadas de trabajo reales, las jornadas efectivas de trabajo son pocas. Es decir, cogiendo los datos de la contabilidad nacional, que es la que yo manejo para manejar o para ver este tipo de cosas, que te da el número de personas que están ocupadas, te da el número de puestos de trabajo, te dice los puestos de trabajo antes de tiempo completo y te dice las horas que trabajan esos ocupados. Oiga, si yo divido las personas ocupadas entre las horas que trabajan, me da las horas que hace cada uno de ellos. Y por tanto, si eso lo hace trimestralmente, yo divido por las semanas que tiene un trimestre, pues lo que sale es que en 2023, el cuarto trimestre, la jornada efectiva de trabajo fue 31,3 horas. En el cuarto trimestre de 2022 fue 31,5, es decir, estamos con más gente ocupada, pero menos horas trabajando, y eso tiene que ver con esto de la productividad. Y si nos vamos, perdón un segundo, digo, por dar el dato ya comparativo, 2008, que fue el récord de empleo en nuestro país, acordaros, es decir, cuando teníamos una menor tasa de paro, la jornada media efectiva era de 33,3 horas. Es decir, que con una población ocupada equivalente a la que teníamos en 2018, estamos trabajando 2 horas menos. Eso quiere decir que la productividad se va al carajo. Y lo que hay es mucha gente que tiene jornadas parciales. En este tiempo se ha producido un incremento brutal de la jornada a tiempo parcial y la gente lo que quiere es trabajar más horas. Sí. Ese común de los mortales, esa persona que tiene una jornada de 26 horas, esa persona que tiene una jornada de 28, quiere tener una jornada de 35 o de 36, porque eso es inherente a tener más dinero en casa, es decir, a tener dinero. Es decir, porque si yo trabajo 20 horas en vez de 40, me van a pagar la mitad del salario.
Si el salario más común en España está en torno a 1.400 euros, 1.450, depende de qué. Oiga, si trabajo 20 horas me van a pagar 700, 750 euros. Con eso no tengo para pagar el alquiler. Entonces, lo primero que hay que resolver, el problema de fondo, es qué hacemos para que la gente trabaje más horas. Eso implica más actividad económica, implica más inversión, implica una mayor producción y, por tanto, que se incrementen las horas de trabajo. A partir de ahí, paralelo a eso, que usted quiere fijar una jornada máxima, pues bueno, fíjela, si está muy bien, pero oiga, que pasar de las 40 horas máximas ahora a 38 horas y media que se quieren plantear como máximo para el 2024, eso es llegar 10 minutos más tarde al trabajo todos los días, que es el colchón que tenemos todos, entre 10 y 15 minutos. Oiga, es que no va a cambiar nada. Es que no va a cambiar nada. No me cuente usted películas. Por tanto, felicidades, sean ustedes tal. A mí resuelve el problema de la persona que tiene 22 horas y quiere trabajar 38 o 40, porque quiere tener unos ingresos suficientes para vivir. Ese es el problema, porque lo que está generando ese sí no es una situación de pluriempleo. Todo aquel que trabaja menos horas de las 40 busca otro curre para hacerlo. He hecho yo la cuenta esa de que son unos 15, 17 minutos al día. Yo tampoco, pero lo que te iba a decir, que esas 31 horas o 2 o lo que sea... No pienses siempre que te ve la tertulia, te va a ser un poco antes. Pero se ve contaminado por los contratos de tiempo parcial de gente que no desea ese tipo de jornada, ¿no? Pero si no se explica, es decir, si la jornada efectiva real de todos los ocupados está en esos parámetros de 31 horas, quiere decir que hay muchísima gente trabajando a tiempo parcial. No olvidemos, yo vuelvo a recordárselo, es decir, que hay cerca de 1 millón de personas que están contratadas como fijos discontinuos. Oiga, esa gente no hace una completa de trabajo, aunque nos estén contando como un ocupado. De esos, más de la mitad no están trabajando en el momento. O sea, que eso por un lado. Pero yo es que además creo que todos estos temas, con relación de jornada, por ejemplo, que estamos hablando, tenían que discutirse por sectores o incluso por empresas. Eso lo dice la CB. Porque es que además hay un tema aquí. El tejido productivo de este país, o el tejido empresarial de este país, el más del 98% de las empresas de este país son pymes. Y aquí se está legislando como si todas fueran grandes empresas. Es lo que hemos dicho siempre. Claro, con medidas pero quirúrgicas. Eso es lo que hemos dicho en esta mesa un montón de veces. Pero fijaros, si cogéis el tema sectorial, que me parece que es un tema interesante de ver, es decir, veis, agricultura, ha caído la ocupación. ¿Dónde sube únicamente la construcción? Porque se está agitando un poquillo ese mundillo. En la industria, en términos interanuales, ha caído, más allá que en algún trimestre, pero la industria no crece, el empleo, y crece y se destruye de manera muy, muy brutal en el sector servicios. Entra mucha gente y sale mucha gente, incluso depende del trimestre, el saldo es negativo. Pero donde se realiza esa ocupación fundamental es el sector servicios. Ese es el tejido industrial que tenemos, que seguramente es lo que nos diferencia de esos países del norte de Europa a los que hacía referencia José, donde el tejido industrial es mucho más potente, ¿no? Y por tanto son empleos más estables, sin estar sometidos a tanta estacionalidad. El caso alemán, el caso sueco que planteaba, yo me acuerdo de un sindicato sueco, el más importante, que estaban preocupados, en un seminario con ellos, donde me decían que estaban preocupados porque habían pasado del 80% de afiliación de la población ocupada afiliada a los sindicatos a un 70 y algo %. Estaban muy preocupados. Vamos, te da la risa comparado con lo que pasa aquí, ¿no? Bueno, vamos a los agricultores. A ver si son trabajadores, si son empresarios, según aquí le preguntes. La propia ministra... ¿Qué pasa con la mano de obra? Sí. Se va a reunir con ellos la ministra de Seguridad Social el próximo martes. No, pero un segundo. Bueno, lo primero vamos a escuchar, que yo creo que es importante, ¿no?, que nos trasladen cuáles son sus... Pero evidentemente en los últimos 10 años se han perdido más de 100.000 empleos en el campo y, bueno, pues yo creo que hay que poner una coordinación del conjunto de acción del Gobierno, bueno, pues al servicio de solucionar los problemas de este país y pues vamos a escuchar y seguramente que encontraremos pues probablemente maneras de ahondar en esa migración circular, ordenada, regular, en la que estamos trabajando desde el Ministerio. Para hablar de la falta de mano de obra en el campo, ahora os pregunto por eso, ¿qué decías, Tripper? No, iba a decir que la misma ministra estaba reconociendo la cifra de pérdida de trabajadores en el campo, pero es que esto es consecuencia de la propia política que es laboral y fiscal que está haciendo el Gobierno. Vamos a ver, en primer lugar hay que reconocer una cosa, el trabajo en el campo es un trabajo muy duro y lógicamente no es apetecible. Y habrá muchas explotaciones que los hijos no quieren seguir trabajando porque tienen otro. Eso por un lado. Pero es que luego los empresarios, pequeños y medianos empresarios, que son los que realmente, de la mayoría de los que trabajan en el campo, están sufriendo un aumento de los costes laborales, de los costes energéticos, o sea, costes de producción en general, de los
costes fitosanitarios y por parte de la legislación de la Unión Europea y costes medioambientales. Han sufrido una subida del SMI unilateral que no se les ha consultado, subida de las cotizaciones sociales y una política fiscal que es abusiva y esquilmatoria, lógicamente, y luego encima no tienen las retribuciones que le corresponden a la producción y sufren una competencia desleal por parte de, en el caso español de Marruecos, pero en general todos los productores agrícolas de la Unión Europea, por parte de todas las exportaciones que vienen, importaciones que vienen de otros países, que a las que no se les obliga a cumplir las mismas reglas ambientales y fitosanitarias y laborales que se obliga a cumplir a los agricultores europeos. No hay que lo entienda. Eso es algo que es... Bueno, pero es que esto es absurdo, quiero decir. Vamos, el problema del campo es un tema, yo creo que viene de lejos, o sea, que de vez en cuando estalla, periódicamente tiene que ver mucho con la política agraria común, tiene que ver que durante unos ciertos periodos de tiempo, algunas pequeñas, sobre todo, yo creo que lo que tenemos en España son muchas pequeñas explotaciones, digo, grandes, medianas, pero sobre todo explotaciones familiares, o sea, grandes empresas no existen prácticamente, son muy poquitas y están muy focalizadas. Pero durante mucho tiempo a veces se ha hablado de las subvenciones, de la política agraria común. Yo creo que sería mucho más exacto hablar de compensaciones, porque la gente lo que se le dijo en un momento determinado es: deje usted de producir y yo le pago por no producir. Esto es lo que ha pasado, digo, que esto no podemos olvidarlo, ¿no? Entonces, cuando tú acostumbras a dejar campos en barbecho, a decir a cosas que no tal, de repente ahora quieres poner, bueno, ¿y quién? ¿Dónde está la población que antes atendía eso? La gente se fue. ¿Y ahora dónde están? Es decir, cuando tú hablamos de la España vaciada, el tema es que ¿quién la vació? La vació porque no hay infraestructuras, es decir, ¿dónde están los colegios? ¿Dónde están los centros sanitarios? Es decir, si te pones malo estás jodido, perdonadme la expresión, a estas alturas en algunos sitios. Con lo cual, no solamente es que sea difícil que haya gente, es que usted no ha puesto servicios adecuados para que la gente se quede. Sí, José Luis, es que el grave problema es que quienes dictan la política agraria de la Unión Europea no han pisado en su vida una explotación agraria. Bueno, ni como no saben ni lo que es. Y algunos de los que lo eso pasa en general. Porque sobre de lo que lo dictan aquí en España, porque si hablamos desde el codillo y desde el chuletón y del hueso del cocido, efectivamente, eso pasa aquí también, pero vamos, estamos hablando del problema del campo. Es que no han pisado una explotación agraria, no han pisado el campo. Pero como decía Vega, sin quitarte razón de eso, sobre el papel, es demencial el hecho de que si hay una normativa en el mercado único europeo, aquel que viene de fuera a importar sus productos no le aplique la normativa. Es demencial sobre el papel, o sea, sin pisar el suelo. Pero es que eso, primero, tiene que cumplir la norma de tráfico. Y os digo otra cosa, las cosas van a empeorar. ¿Por qué? Porque en la Unión Europea, independientemente de la gente que importa, de las compañías que importan a la Unión Europea va a hacer una ampliación en los próximos años hasta 35, no se sabe todavía. Sí. Toda esa gente que se incorpora a la Unión Europea, que se va a tener que poner las pilas, independientemente de la normativa, va a vender a precios más baratos. Si entra Ucrania, que es la huerta de Europa, ¿a qué precio va a vender? Pero no solo los productos una buena parte de las protestas, todo lo que tiene que ver con la industria. Aquí hay, vamos a ver, vuelvo un poco al tema Europa y luego pasó cuando entró España y Portugal a la Unión Europea. Es decir, que durante muchos años quien ha dictado la política agraria común ha sido Alemania y Francia, es decir, que eran los grandes países y tal. Ahora están jodidos, son los agricultores los que han subido. Entre otras cosas, por ejemplo, el tema de Ucrania. Es decir, buena parte del cereal o buena parte de los productos ahora están entrando sin ningún tipo de arancel, que antes entraban con aranceles, precisamente por el conflicto de la guerra. Bienvenido sea y todo lo podemos. Pero aparte de ahí lo que quieras. Sí, pero bienvenido, pero tiene consecuencias. Claro, tiene consecuencias. Y como eso, estamos hablando de Marruecos. Por acá es un país con el que se colabora. Estamos hablando, fijaros, se ha paralizado el acuerdo con Mercosur, precisamente por este mismo tema de todo lo que viene de Latinoamérica, de Chile, etcétera. Adelante. Oiga, es que este tema hay que verlo. Es decir, ¿cómo no va a faltar gente en el campo? Pero si es que primero ustedes dejaron de producir en el campo, ustedes se han olvidado. Europa se olvidó de que la despensa hay que crearla, no poder depender de una despensa exterior. Y ese es el gran drama. Aparte de aquí en España, que hay una agricultura y unos agricultores fabulosos, que tenemos unos productos estupendos. Oiga, es que claro, competimos con los franceses, lo hacemos mejor que los franceses, y nuestros productos en un lineal se venden mejor porque son de mayor calidad. Esta es la realidad pura y dura. Entonces, el problema es de un gobierno que tenemos que no va a defender este tipo de cosas a Bruselas. Este es el tema, es decir, porque los franceses se plantan, los alemanes se plantan y los españoles acatamos, y esto es lo que ha pasado porque nos hemos dedicado durante mucho tiempo, tranquilos, no pasa nada, tú no recojas las peras, tú no cojas los limones porque yo te los pago por no cogerlos. Y hay un momento en que al final no pasa. Entonces, al otro día me decía gente que había estado en el pueblo, decía, oye,
tienes una, no me acuerdo qué fruta era, igual, la que fuere, no, ahí tienes el árbol, ven, cógela. No, la gente no lo coge, pero los sale más caro. Los españoles compiten en igualdad de condiciones con los franceses. Los que no compiten en igualdad de condiciones son los productos marroquíes, como decía, o los productos de Ucrania, que por cierto son los que están haciendo daño a Alemania, que es uno de las, y a Polonia, por ejemplo, son los productos de Ucrania, igual que a nosotros nos están haciendo daño los productos marroquíes. Pero nosotros estamos en primera condición. Y luego tienes toda la razón, la dejación que está teniendo el gobierno en este conflicto. Pedro Sánchez está desapareciendo. Todos los agricultores pertenecen a la fachosfera. Sí, claro. Este es el drama ahora. Y nosotros también. Claro, es que es muy fuerte, ¿no? O sea, que oiga salir a los miembros del gobierno diciendo que esto es una cuestión alentada. Oiga, o sea, que los agricultores en este país ahora son de extrema derecha. Sí. Pero claro. Esto que lo de la clase obrera me lo cuenta usted. Y los sindicatos es, también, ¿no? lo que pasa es que no lo dicen. Es broma. No, pero hay otro tema, y es que desde el punto de vista sanitario, las medidas que se toman fuera, en un Brasil, en un Marruecos, no tienen nada que ver con las de la Unión Europea. Claro, y eso es una aberración, que tiene consecuencias y puede tener consecuencias legales. Las medidas medioambientales. O sea, cuando entre un coche que venga de Marruecos aquí, ¿qué reglas de juego le ponemos para conducir? Nada, no hay semáforos. Mira, exactamente hemos visto, Macron se plantó en Bruselas y se acabó el tema de los pesticidas, la legislación de los pesticidas. Ayer ha estado Pedro Sánchez con la señora Van der Leyen en Mauritania. ¿Vamos a tener alguna mejora en las condiciones de agricultura española? Ni una. No, vas a tener judías de Mauritania. Claro. En los lineales. A cambio de que no manden inmigrantes. Yo lo miré el otro día, en el súper. No, que sí, mire, o sea, digo lo de las judías porque eran de Marruecos, o sea que... yo ya miro, o sea, simplemente por esto que estamos hablando. Es decir, no solamente dónde están basados, sino el origen. Hay que mirar el origen. Entonces, claro, el origen solo se puede saber mirando el código de barras. Y a veces a unos legal y te lo ponen. En este caso lo ponía origen Marruecos. Problema de mano de obra también en el campo. Es el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Hemos hablado alguna vez de esto, ¿verdad? De que hay pocas mujeres trabajando en el ámbito, cada vez más, por suerte, en este tipo de materias. Las STEM, que se dicen, ¿no? Caseco. Sí, eso es. ¿Y eso por qué? Bueno, porque es todo lo que tiene que ver con las Science, Mathematics... A ver, ayudarme. Science, Mathematics... Ingenierías. Engineering y algo más. No, tecnología. Me has pillado ahora. Tecnología. Me has pillado, vamos. Es que ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Siempre. Pero ¿por qué hay pocas mujeres? Desde el punto de vista de recursos humanos... es que hay mucha literatura sobre esto. Hay quien dice que desde la administración se potencia poco. Hay quien dice que la sociedad machista en la que vivimos empuja a las niñas a otro tipo de profesiones más feminizadas. A quien dice que realmente determinadas profesiones no seducen, por ser más objetivo, no seducen a las niñas, a las chicas hacia ese tipo de profesiones porque el entorno predispone a un tal. Yo creo que hay es un conjunto de cosas. Por supuesto, las mujeres, las niñas están igual, y en algunos casos más, capacitadas para ese tipo de profesiones o por cualquier tipo de profesión, siempre y cuando haya un esfuerzo físico donde hay una clara diferencia, como es normal. Y al final es un tema de incentivación también desde el punto de vista de la familia, del entorno, de los padres, No debería haber ningún tipo de limitación, cortapisa, favoritismo o discriminación positiva o negativa. Simplemente yo creo que hay que potenciarlo. Hay que potenciarlo y mostrar en los medios de comunicación, al igual que cada vez que hay un problema de acoso, que lo montamos en todos los telediarios y demás, pues mostrar, ¿no? Los éxitos y las niñas y las jóvenes, pero no como algo significativo, pero sino yo creo que en igualdad. Eso ha mejorado muchísimo. Digo, más allá de la cada vez hay más mujeres en el ámbito de la ciencia, cada vez salen más, bueno, iba a decir algún premio Nobel que otro, sale más gente funcionando. Es decir, que yo creo que esto es un tema donde no se puede imponer, lo que hay que hacer es cambiar un poco la cultura, ¿no? Y estas cuestiones tradicionales en España durante muchos años, ya que la mujer se dedicaba a cuestiones como más de letras y los hombres a las ciencias, ¿no? Es decir, bueno, esto ya se ve que no es así, cada vez hay más mujeres haciendo carreras de ciencias y sobre todo en qué entendemos las carreras de ciencias, que también ha habido los estereotipos, ¿no? Digamos, yo recuerdo en los años de facultad que hace mucho tiempo, ¿no? En biológicas había más mujeres que chicos, sin embargo en matemáticas era lo contrario, ¿no? Y que dentro incluso de las propias ciencias había cosas que eran, bueno, todo eso se va cambiando, y en medicina cada vez, por ejemplo, hay más, y sin embargo tú te vas al ámbito del derecho, que no tiene nada que ver con esto, y mayoritariamente hay más mujeres que hombres, ¿no? Sí. A mí me parece que está muy bien esto de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas, pero hay que añadir una más, que es
el arte, el conocimiento abstracto, la capacidad de pensar, de crear, de no ser puras máquinas reiterativas. Porque si no, estamos creando una situación de gente que repite. Y con la inteligencia artificial, buenas partes de las tareas que se hacen con las competencias existentes las va a hacer la máquina. Nos van a sobrar. Lo que no va a hacer la máquina es tener el ingenio. No, yo estoy de acuerdo en que lo que hay que potenciar fundamentalmente son, pues eso, las ciencias sociales también, sobre todo la filosofía, la historia. Aquí no se está enseñando a pensar a los jóvenes, eso por un lado. Y por otra parte, no, yo en el tema este de las mujeres y la tecnología, es que arrastramos una secuencia histórica. La mujer se ha incorporado mucho más tarde al mercado laboral y, lógicamente, también al mercado de la formación educativa, a la formación universitaria. Entonces, lógicamente, como se ha incorporado más ahora tarde, hay más tituladas todavía superiores estamos mujeres que hombres. Hay más ese tituladas retraso superiores que hombres. Sí, ahora pero no se entiende habría que hacer una estadística de, a lo mejor, en los últimos 10 años, si hay más o menos mujeres, porque si lo hacemos a nivel histórico, sí, tenemos ese no te quedes con ello. No, simplemente el dato del porcentaje de mujeres en estudios STEM está bajando. Lo que no se entiende es que, aunque haga falta tiempo para que poco a poco vaya subiendo, lo que no se entiende es que baje. Algo estamos haciendo mal cuando está bajando el índice. Bueno, lo que están bajando es todos, quiero decir que sí, pero comparando hombres y mujeres, cogéis el ritmo y aquí está el viernes que viene. No, descansad. José María ¿Y del Tripper. campo cuándo hablamos? ¿De qué? Del campo. Otra vez. Del campo. José María Tripper, José Luis Fernández Santillana, José Canseco. Gracias a los tres. Pasad buen fin de semana. Nos vamos. Quedan 3 minutos para las 12. Llegan las noticias y después a media sesión con Rafa Jiménez. Buen fin de semana. Hasta el lunes. Adiós. Los viernes a las 10 de la noche tienes una cita con otro gato, El Gato Gourmet. Andrés Sánchez Magro presenta una guía semanal gastronómica, enológica, de restaurantes, literaria, musical, con todos aquellos ingredientes necesarios para cocinar la buena vida. El Gato Gourmet, los viernes a las 10 de la noche aquí, en Radio Intereconomía. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. ¿Interesado en el ahorro? Con Banco Big es posible empezar a ahorrar gracias al gran depósito de bienvenida para nuevos clientes. Un depósito a plazo fijo a 6 meses al 4,25% TAE y 4,25% TIN. Mínimo de inversión 10.000 euros y máximo 75.000 euros. Para más información, entra en bancobig.es. Banco de Inversión Global. Nos mueven tus valores. Los intereses se abonarán en la cuenta en la fecha de vencimiento del depósito. Banco Big se encuentra adherido al Fondo de Garantía de Depósitos de Portugal. La cantidad máxima garantizada en el fondo es de 100.000 euros por depositante y entidad de crédito. El depósito tiene un riesgo 1 de 6 color verde, siendo 1 de 6 indicativo de mejor riesgo y 6 de 6 de mayor riesgo. El reembolso, rescate o la devolución anticipada de una parte o de todo el principal invertido están sujetos a comisiones o penalizaciones. En este caso, la cancelación anticipada del depósito conlleva la pérdida del 100% de los intereses. Si eres un family office, un inversor institucional y quieres invertir, Sirena Invest es tu aliado. Sirena Invest es una promotora inmobiliaria con más de 15 años de experiencia en el sector